Oficialmente, pues quiero darle la bienvenida a todos nuevamente. Acá tenemos nuestra primera charla del curso de Estética Digital y Cibercultura. Tenemos el gusto y el honor de tener acá el día de hoy a la doctora Claudia Gianetti. Eh, Voy a leer un perfil que nos comparte y que nos muestra un poco, digamos, como el, el- el recorrido que ella ha tenido académicamente. Claudia Gianetti es investigadora en las especialidades del arte contemporáneo, estética, media art y la relación entre arte, ciencia y tecnología. Es teórica, escritora y comisaria de exposiciones, con una formación transdisciplinar. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. En los últimos 18 años ha sido directora de instituciones y centros culturales en España, Portugal y Alemania, en el ámbito académico y durante las últimas 2 décadas ha sido profesora en 5 universidades en España y Portugal y profesora invitada de varias universidades de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Comisaria de más de un centenar de exposiciones y eventos culturales en museos e instituciones nacionales e internacionales, entre otros en el Centre Georges Pompidou en París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en el ZKM Center for Art and Media en Karlsruhe, Alemania. En 2019 fue comisaria de la primera gran exposición sobre inteligencia artificial en España, Más allá de 2001, Odiseas de la Inteligencia, en la Fundación Telefónica de Madrid y en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Cuenta con 14 libros publicados en diferentes idiomas, tales como Media Culture de 1995, Estética Digital, Sintopía del Arte y Ciencia y Tecnología del 2002 y del 2012, Photo and Media del 2013, Ecología de la Imagen y de los Media en Lisboa del 2017. Como podemos ver, es un recorrido impresionante el de la doctora Gianetti, que nos acompaña, y hoy para la moderación tendremos el gusto, ya lo habíamos saludado también, pero lo presento oficialmente al doctor Mario Humberto Valencia García. Él es doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, magíster en Diseño y Creación de la Interactiva de la Universidad de Caldas, ingeniero de sistema de la Universidad Autónoma de Manizales y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas. Trabajó como ingeniero de soporte e investigador en el Laboratorio de Música Electroacústica de Jacqueline Nova. Como docente ha dictado cátedras de ingeniería, multimedia, acústica y diseño en diferentes universidades de Colombia. Actualmente es docente asociado de la Universidad de Caldas en el Departamento de Diseño Visual, director del Laboratorio de Investigación Sensor, sensorlab.co, director de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Artes y Humanidades y representante por la misma facultad al Comité Central de Laboratorios. Entre los reconocimientos obtenidos cuenta con una beca de creación en cinematografía y otras en nuevos medios del Ministerio de Cultura. En 2008 ganó el Premio Internacional Vida, otorgado por la Fundación Telefónica. Cuenta con múltiples conciertos, instalaciones interactivas y obras multimedia realizadas y expuestas en diversos lugares de Colombia y el mundo. Es un gusto y un honor tener a la doctora Claudia, al doctor Mario acá acompañándonos. Bienvenidos. Mario, no sé si quieres decir algo y darle paso entonces a la doctora Claudia. Perfecto, Diego. No, pues bienvenidos a todos. Caluroso saludo a Claudia. Es todo un honor que nos estés acompañando el día de hoy en esta charla. Sabemos pues todos los problemas de horarios que hay que tenemos contigo y todo el problema en el que estamos metidos todos los humanos en este momento que también de alguna forma nos ha golpeado muy fuerte y que nos ha hecho cambiar tantas dinámicas de vida. Eh, Motivar mucho a los estudiantes ahora para que participen en esta charla.
Estuve leyendo los documentos que los muchachos hicieron a partir de tus lecturas, Claudia, y hay unas ideas y unas posiciones, unos análisis teóricos y prácticos bien interesantes que seguramente ellos te van a estar comentando ahorita, que creo que pueden retroalimentar de muy buena forma las lecturas que ya hicieron los muchachos, junto con la charla que nos darás ahorita. Bienvenida nuevamente y no, te dejo para que empieces para no perder más tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias, Mario, también por tu presencia. ¿Me escucháis bien? ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Vale. Mira, me gustaría compartir un documento, vamos a ver si lo hago bien. Y aquí. ¿Se ve? Sí, señora, perfecto. Sí. Vale, perfecto. Bueno. Entonces, básicamente este nos servirá un poco de guión y algunas imágenes que también para mí son interesantes para ir acompañando el tema de hoy. He dedicado el tema a una de las últimas cuestiones que vengo trabajando, pero esto tampoco significa que después de, como ha comentado Mario, de los textos que habéis leído y esto, si tenéis otras cuestiones y otras dudas, también está claro que podemos volver a ello, ¿no? Pero me gustaría dedicar el tema de hoy para una ecología de la imagen, que de una forma está inspirado precisamente en esta situación tan excepcional que vivimos hoy y que acopla muy bien. Me acuerdo la última charla que he tenido precisamente con el grupo anterior vuestro. Había hecho una breve introducción a esta cuestión y hoy me gustaría más profundizarla en relación a algunos temas que considero que son cada vez más importantes y relevantes. Los temas centrales consistirán básicamente en tres cuestiones. Tres cuestiones que están interrelacionadas. La primera sería la relación entre el usuario y tecnologías en el contexto de lo que vamos a llamar de imagen técnica. La segunda es el poder de la representación en la era digital y telemática. Y el tercero serían los efectos de lo que también vamos a llamar la hiperrepresentación para las sociedades postindustriales y específicamente para la cuestión de la libertad y la imaginación humanas. De cualquier forma, antes que nada, tenemos que hacer un poco la contextualización de esto. O sea, una característica esencial de la inteligencia humana es la capacidad de nuestra mente para pensar en imágenes. Y cuando digo aquí imágenes, no son solo las imágenes visuales, sino también las verbales, ¿no? Y esta aptitud da lugar a otro don humano, que es el de la representación. Ya sea una representación interna, o sea, que podemos asociar, por ejemplo, con nuestra inteligencia creativa, o las representaciones que hacemos del mundo a través de los medios, de los aparatos, de instrumentos o tecnologías. Y que hoy en día son principalmente los informáticos, fotográficos, infográficos, audiovisuales o videográficos. Y que llamaré de una manera genérica de imagen técnica, que es un término utilizado por el filósofo checo Willem Flusser, al que también volveré algunas veces en esta charla. Bien, el trasfondo consiste en cuestionar la práctica actual de la representación y sus estrategias de hiperrepresentación. Y a raíz de esto, entenderemos la necesidad de idear nuevas prácticas ecológicas para la creación y el uso de la imagen y de la representación. Tengo entendido que una
considerable del grupo, o si no prácticamente casi todos, están dedicados al mundo del diseño en sus diferentes vertientes. Así que creo que sin duda el tema de la imagen y la representación, sea desde el punto de vista del diseño o del arte, es absolutamente fundamental e imprescindible. Bien, empezaré proponiendo 3 constataciones y que de una cierta forma nos llevan, cada una de ellas, a una pregunta. En sus orígenes, el ser humano ha utilizado las imágenes y su poder de representación para entender el mundo y explicar la realidad. En la actualidad, hemos ido abandonando progresivamente la práctica de crear símbolos e interpretar el sentido de las representaciones imagéticas y con esto intentar descifrar el significado del mundo y de nuestra existencia. O sea, las imágenes establecían el puente entre el individuo y el mundo. Y actualmente, al contrario de servirnos de las imágenes en función del mundo, pasamos a experimentar el mundo en función de las imágenes. Se cabría, por lo tanto, preguntar, ¿y de dónde provienen estas imágenes? La segunda cuestión sería, las imágenes técnicas ya no funcionan como un puente entre sujeto y mundo, sino se colocan como obstáculo entre las personas y la realidad. O sea, las estrategias de representación y la actual superabundancia de imágenes favorece lo que vamos a llamar de efecto biombo. Es un término que también ha utilizado William Fludd y que lo vamos a aplicar aquí. Por lo tanto, cabría preguntar, ¿cuáles son estas estrategias por detrás de este mecanismo? Y como tercer punto, sociedades telemáticamente interconectadas aceptan cada vez más, sin resistencia, los procesos de uniformización a través de las tecnologías, de monitorización de sus usos y de domesticación de nuestros saberes. Cabría, por lo tanto, preguntar, pero ¿cuál es el programa que articula estos procesos? Bien, en vista de este panorama, la propuesta de una ecología de las imágenes se vuelve cada vez más urgente. Pero antes que nada, tenemos que entender esta situación y entender nuestro contexto. Y para ello, me gustaría abordar estas cuestiones que hemos mencionado en forma de 4 grandes preguntas. Vamos a ver si tengo aquí, espera, ¿dónde está el? Solo un momento que tengo que... Bien, aquí teníamos los 3 grandes temas que vamos a abordar. La primera pregunta sería, ¿de dónde provienen estas imágenes técnicas y cuál es nuestra relación con las tecnologías que la producen y la divulgan? El segundo, ¿cuáles son las estrategias por detrás de los modelos de representación? La tercera, ¿cuál es el impacto del mecanismo de hiperrepresentación en la vida de las personas y la sociedad? Y también en nuestra libertad y nuestra imaginación. Y por último, quizá es la más conclusiva, ¿cuál es el programa que articula estos procesos? Bueno, empezaremos con la primera pregunta. ¿De dónde provienen estas imágenes técnicas? ¿Y cuál es nuestra relación con las tecnologías que las producen y las divulgan? En 1888, el conocido anuncio de su cámara, Kodak lanzó su estrategia de mercado basada
en la autonomía del funcionamiento de la máquina, ¿no? Era su famoso lema, ¿no? Usted presiona el botón y nosotros hacemos el resto. El fotógrafo aficionado, que na verdade era su comprador objetivo, no tenía que preocuparse de nada, solo tenía que pulsar el botón. En otras palabras, la automatización sería liberadora y aliviaría al fotógrafo de la necesidad y también del tiempo de dominar la técnica. Entonces, este es un ejemplo emblemático que sirve para todo lo que vendría a posteriori con el desarrollo de las tecnologías informáticas, digitales y telemáticas, y que conlleva a la transformación del sujeto en un mero operador de dispositivo. Y este fue el primer paso, la transformación de la relación entre usuario y tecnología. Incluso la propia palabra usuario también es muy significativa. Bien, específicamente la relación con la imagen, el sujeto, antes un manipulador de símbolos, ¿no? Un constructor de realidades a través de los lenguajes de la imaginación, se transforma en este operador de dispositivos y, por lo tanto, en un funcionario de la máquina. Si el operador consiste en aquel consumidor de imágenes gestionadas por la máquina, mientras que él, como funcionario, va a funcionar en función de lo previsto en los programas de la máquina. Bien, recuperaremos más adelante el tema del operador y funcionario del programa, que también son dos términos que provienen de Wilhelm Flusser y que él ha desarrollado de una manera extraordinaria ya en 1983 en su libro Hacia una filosofía de la fotografía, que yo los recomiendo vivamente, porque realmente es un libro bastante extraordinario, sobre todo pensando en la época que fue escrito, ¿no? Bien, 180 después de la nos sorprende ver que las empresas de máquinas de fotografía, de audiovisuales y de tecnología móvil siguen evocando el mismo argumento. O sea, los anuncios de telefonía móvil dicen que la inteligencia artificial, ¿no?, que llamamos ahora IA, ha aprendido a tomar fotos, refiriéndose a los programas de IA actualmente integrados en los chips de los dispositivos y que se han convertido, de hecho, en los grandes sustitutos de las cámaras fotográficas y videográficas. O sea, el programa del dispositivo se convierte en una especie de consejero virtual con el poder de tomar decisiones de lo que es mejor para las fotos de su usuario, de manipularlas y de transformarlas en consecuencia. Pero lo más atrevido de este proceso es el hecho de que las imágenes técnicas y sus dispositivos toman el lugar y la función de la persona, convirtiéndose en modelo. Espera que voy pasando aquí las diapos. A ver. Los anuncios de las cámaras actuales, como estos dos, por ejemplo, perdón, que están en portugués, son de Portugal, prometen películas más realistas, ¿no? Crear nuevas realidades y nuevos mundos. O como este otro, que pone dar el poder en tus manos, que además es muy significativo por el uso de las palabras, ¿no? Poder y manos, pero también como el encuadre y esta iconografía de la imagen, que enfoca únicamente las manos. Si os acordáis de la imagen enseñada há poco, seguimos en la misma ruta. El acento no se coloca en la inteligencia y la imaginación del usuario, sino en el gesto mecánico de apretar el botón. O
sea, el operador del dispositivo es y sigue siendo funcionario de la máquina. Otros anuncios que prometen ampliar tus horizontes, ¿no? Redefinir la visión del mundo, hacer la realidad más real y mejorar su estética. Una empresa china incluso exalta que la cámara de su teléfono móvil te ayuda a ver el mundo más impresionante, más realista, más hermoso, el mar más azul, el cielo más grandioso, ¿no? Y el paisaje más esencial. En otros términos, la IA de los dispositivos tiene ahora la autonomía para corregir cualquier equívoco, entre comillas, realidad, según la interpretación del programa de lo que podría ser o llegar a ser un equívoco en lo que se consideraría el correcto de la representación de la realidad externa. Con esto ya podemos pasar a nuestra segunda cuestión. O sea, ¿cuáles son las estrategias detrás de estos modelos de representación? O sea, ¿de qué forma las imágenes técnicas y sus formas de representación están siendo infiltradas en la vida de las personas? Y por otro lado, ¿cuál es el impacto del mecanismo de hiperrepresentación en la vida de las personas y la sociedad, en nuestra libertad, en la creatividad y sobre todo en la imaginación? Bien, esta es una pregunta un poco más compleja y que también nos requiere un poco más de tiempo para dilucidarla, ¿no? Bien, la era digital y telemática ha significado una transformación radical. O sea, la hiperexpansión de las imágenes técnicas en todas sus dimensiones, medios y formatos, favorecida precisamente por su potencial para ser fácilmente producidas, reproducidas, manipuladas, transmitidas y difundidas a escala global. Pero ahora, con la portabilidad y la optimización de los dispositivos y sus programas de IA, estas acciones que antes se limitaban a los especialistas o a los centros de poder, no solo pueden ser realizadas por cualquiera, sino que están siendo gradualmente asumidas por los propios programas de los dispositivos, también a escala mundial. Entonces, los programas de IA van cambiando progresivamente nuestro concepto y la propia estética de la representación visual de lo que los algoritmos consideran la representación ideal de esta realidad externa. Y para ello se basan en el análisis de macrodatos, ¿no? Lo que llamamos de Big Data, resultantes del procesamiento de un número incalculable de imágenes que circulan en las redes y a partir de las cuales definen y generan modelos estandarizados. Entonces se está llevando a cabo una globalización de las formas de representación, pero no solo esto, pero incluso de sus contenidos. En este proceso se constata una clara polarización de la representación resultante precisamente de lo que hemos hablado, de esta inflación icónica y de esta sobreabundancia de imágenes técnicas. Y esta polarización aflora en manifestaciones de hiperrepresentación e infrarrepresentación. Ambas tienen implicaciones diferentes y también siguen métodos muy específicos, pero comparten los mismos propósitos. Por un lado, neutralizar los efectos de ciertos tipos de representación y generar una crisis en el seno de los cánones conscientes
y individualizados de la representación humana. Y por otro lado, favorecer y diseminar el tipo de representación acorde con el programa. Y aquí vamos a llamar de representaciones programáticas. Y volver así las personas más propensas a aceptar los modelos impuestos por estos programas, que a la larga significará un proceso de desmemorización progresiva de los propios modelos individuales y subjetivos. O sea, una desmemorización característica resultante del mecanismo de infrarrepresentación. ¿Y cómo funcionan estos mecanismos? Bien, en la medida en que las representaciones programáticas, y aquí también, que pueden ser tanto icónicas como también verbales o escritas, son aceptadas por el sistema sociocomunicacional en el que funcionan y son asimiladas e incluidas por ellos, están libres para ser reproducidas, imitadas, copiadas por el medio a través de las imágenes técnicas y difundidas a gran escala por los canales de telecomunicación, por las redes sociales, etc., generando el efecto de hiperrepresentación. Y si algunos tipos de representación no encuentran resonancia o no hay un interés específico en difundirlos, son rápidamente olvidados y eliminados, ¿no? El proceso de exclusión, dando lugar a una baja participación en el sistema de un determinado modelo o de un determinado tema o de un determinado contenido representativo. Y se impone, por lo tanto, esta infrarrepresentación. Bien, con esto podemos hablar de un término que ha utilizado Flusser, que es el efecto biombo. O sea, las imágenes esconden lo que ellas presentan. Ellas se anteponen a lo que deberían presentar y se posicionan entre el sujeto y el mundo. Por lo tanto, las imágenes técnicas asumen el papel de interfaz entre sujeto y realidad. Y paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más desinformados nos volvemos por el efecto biombo de la hiperrepresentación. Y aunque los sistemas de comunicación puedan ser dialógicos, ¿no? Y muchos, de hecho, elogian la situación actual donde se desarrollan tantos diálogos, pero en su estructura de red no solo debilitan el diálogo, sino que también crean obstáculos y artificios para manipularlos. Entonces, la estrategia de la telecomunicación hasta mediados del siglo XX, más o menos, se basaron en la reducción del ruido en los sistemas y en el desarrollo de tecnologías para evitar precisamente estas interferencias. Y los matemáticos muy conocidos, Shannon y Weaver, ya discutieron esto en la década de 40 y demostraron que elevar los ruidos al nivel de máxima redundancia y perturbación sería sinónimo de desinformación. Hoy en día, y ante este nuevo escenario de la imagen al servicio de una hiperrepresentación, se celebra precisamente la capacidad de favorecer, provocar e infiltrar cada vez más ruido en el sistema, ya sea de origen humano o también de origen maquinal, o sea, en el sentido programático. Y eso, todos aquellos que, ¿no?, circulamos y manipulamos y casi vivimos a través de las redes sociales, estamos cansados de ver la generación e infiltración cada vez más de ruido en el sistema.
Bien, por esto, la imagen técnica asume este papel de la interfaz entre sujeto y realidad. El uso, por ejemplo, de sistemas de realidad aumentada o ahora tan de moda la Internet de las cosas, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Nuestras experiencias cotidianas se vuelven cada vez más permeables, no solo a las informaciones que podemos observar, sino a los datos que el programa acopla automáticamente a nuestra experiencia. Entonces, una experiencia de la realidad no directa, sino que siempre filtrada por esta imagen técnica. Y es por eso que decía que las imágenes técnicas han dejado de ser ventanas para el mundo y se transformaron en barreras para la historia y en barreras para nuestra realidad. Son imágenes superficie que transcodifican procesos en escenas. Transformam la própria história, a própria realidade em meras escenas. Las imágenes de interfaz, por ejemplo, en este caso mediante dispositivos con realidad aumentada, imponen, por lo tanto, nuevos modelos de representación. En este caso, por ejemplo, en el caso de la historia. Entonces, el objetivo principal de la imagen técnica como imagen interfaz ya no es descifrar el sentido de la realidad y dar significado al mundo y a nuestra historia, sino transformar el propio mundo en escenas y en datos. Y en la medida que nos integramos o que somos integrados en esta representación, también somos transformados en objetos y datos para los programas. Y aquí voy a poner dos ejemplos. Uno dedicado a la estrategia de representación de hechos históricos en la prensa y su simplificación, su infantilización mediante grafismos ficcionales, ¿no? Es cómo transformar la historia en una historieta, cómo transformar la historia, en este caso, en un cómic. Uno de los acontecimentos históricos más sonados en 2011 fue el asesinato de Bin Laden. En una revista norteamericana salió publicado este relato que quería dar cuenta de la historia de este asesinato, que como todos saben, nadie vio y no hay la más mínima documentación. Entonces, si analizamos en detalles esta narrativa, además esta estética infantil del cómic, introducen elementos externos precisamente para dar emotividad a esta historieta como cómic, ¿no? Es como transformar precisamente la historia en un cuento, en una fábula. Y sin duda tenemos que pensar, por ejemplo, en Nietzsche, ¿no? Cuando afirmaba que el mundo se había transformado en fábula. Y aquí precisamente tenemos la prueba de ello. Entonces, antes las imágenes ilustraban el texto, ¿no? Los textos históricos o lo que fuera, con la finalidad de reforzarlo. Hoy, esta jerarquía de códigos se ha invertido. El texto pasa a ser secundario y se limita a los pies de foto de la imagen. O sea, las imágenes pasan a ser un metacódigo de los textos y progresivamente tiende a sustituirlos. Se instaura una iconofilia que se expande a todos los campos. Y este para mí también es el mejor ejemplo del momento posthistórico en el que nos encontramos, ¿no? Bien, el segundo ejemplo son los sistemas ya aplicados a la videovigilancia. En el mundo, sabemos que China lidera la implantación de sistemas de rastreamiento y de control absoluto de los movimientos y acciones de los ciudadanos, que de cualquier forma ya están totalmente supervisados
por este maquiavélico sistema de créditos y puntuación de conducta social que ya está aplicado por el gobierno chino. Y aquí constatamos la transformación de los individuos en objetos y en datos para los programas. Esta hiperrepresentación programática afecta, por lo tanto, no solo nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestro sistema cognitivo, ¿no?, condicionando y transformando esta comprensión de la realidad y de la historia. Y es por esto que también cada vez hablamos más y escuchamos más estas nociones de pós-historia y pós-verdad, sino que afecta también a nuestros cuerpos, ¿no? Un cuerpo mapeado, rastreado, transformado en datos, controlado por los programas omnipresentes e invisibles. Y esta es la forma más radical del poshumanismo, en el que la pregunta por la libertad dejó de ser vital. Y a modo, ahora, en fin, hemos hablado de muchas cosas. Quizá yo creo que sería hora de hacer un muy breve resumen para poder pasar a nuestra tercera y última pregunta, ¿no? Entonces, a modo de resumen, podemos decir, repasando, primero, de la transformación del sujeto en operador de dispositivos y en funcionario del programa. Hemos hablado de la imagen técnica filtrada y generada por los dispositivos que se transforma en modelo. Hemos hablado del efecto biombo de las imágenes técnicas que se transforman en imágenes interfaz. De la expansión del tipo de representación programática, de la superabundancia de imágenes técnicas que favorece un mecanismo de hiperrepresentación y infrarrepresentación, de la progresiva mundialización de las formas de representación a partir precisamente de este mecanismo de hiperrepresentación, y del impacto de la hiperrepresentación en las concepciones de historia, realidad, verdad, y también en nuestra mente, nuestro sistema cognitivo y también en nuestros cuerpos. Bien, estos procesos mencionados hasta ahora llevan a un eclipse de la pregunta original, ¿no?, por el lugar, o sea, que de hecho era lo que venía definiendo todas las particularidades de cada cultura. Y también la pregunta por el motivo, por el por qué, que está en la base para pensar el mundo y para pensar en el propio ser, ¿no? Esa es la pregunta esencial de todo pensamiento, sea filosófico o no. Bien, es innegable que cualquier acción o hecho que reprima o restrinja el acto humano de cuestionamiento afecta en la misma medida su concepción de libertad. Entonces, desde el anuncio de Kodak en 1888 hasta hoy, la ilusión de que la automatización es un recurso liberador del ser humano no solo sigue vigente, sino que se ha extendido como un hecho incuestionable. Entonces, la paradoja de este sistema consiste, por un lado, en proclamar la libertad de los problemas de gestión, de tiempo y de dominio de la técnica para el usuario convencional, ¿no?, y de alguna forma también en favor de una economía del esfuerzo humano, mientras que en la práctica lo que está haciendo es atacar a las libertades de los individuos. Y la gran diferencia es que ahora este programa cuenta con la plena adhesión de las personas y prácticamente ningún cuestionamiento. O sea, como he dicho antes, desapareció la pregunta del por qué. Y voy a poner un ejemplo.
Una parte representativa de los usuarios de Internet y de las redes sociales está dispuesta a aceptar voluntariamente el robo y el uso indebido de sus datos personales por parte de las empresas o las cookies de rastreo, siempre y cuando puedan navegar y conectarse sin bloqueos. Hemos visto a lo largo de los últimos años muchísimas historias desde Facebook, etcétera, etcétera. Todos la conocemos. Otras veces, prácticamente somos obligados a ceder estos datos si queremos determinadas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer compras online, etcétera. Otro ejemplo. A cambio de una prometida mayor seguridad ciudadana, gran parte de la población pasó a confiar, o yo diría más bien conformarse, con la presencia extendida de cámaras de videovigilancia en los espacios públicos, pero también en los espacios privados, que además ahora están equipadas con algoritmos de reconocimiento facial. También nos hemos conformado con los controles completos en los aeropuertos. Y son facetas que son cada vez más invasivas, precisamente gracias al uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces son estos mecanismos que fueron objeto de varias teorías que hablan de un proceso de normalización de una anomalía de nuestro sistema considerado democrático. Y bueno, y aquí ya ni entramos en el tema de China. Estamos hablando de nuestro contexto, en fin, por ejemplo, la segunda gran ciudad más videovigilada es Londres, en fin, estamos hablando dentro de un contexto supuestamente democrático. Ya no tenemos el control total sobre los datos de nuestros dispositivos, ni tampoco de los datos de nuestros cuerpos. Si nuestra intimidad está siendo continuamente invadida por la publicidad y por las redes de comunicación. Y va generando cada vez más una enorme confusión entre lo público y lo privado. La gente tiene también sus nociones de privacidad, incluso en los asuntos más íntimos, ¿no? Y yo creo que en la actual crisis pandémica vamos viendo cada vez más en las redes sociales cómo la gente no tiene reservas para mostrar cómo viven sus casas, el interior de sus casas, qué hacen en las cosas más cotidianas, más banales, cómo hacen, etcétera, etcétera. Y es muy interesante, y esto me parece también fundamental, esta idea de compartir como una práctica tan absolutamente extendida y que viró casi un lema social pseudo, casi filantrópico, también es parte de esta representación programática. Y así lo tenemos que entender. Bien, con todo esto podríamos dar paso a la última pregunta. Entonces, ¿cuál es el programa que articula estos procesos? Si no me permiten, voy a volver a Flusser en una frase absolutamente premonitoria que él hizo, que escribió en 1991. Si os acordáis, fue el año que se creó la World Wide Web. O sea, mucho antes del inicio de lo que hoy conocemos en Internet, Wilhelm Flusser ya decía que la revolución de la comunicación consiste básicamente en un control del flujo de información y en el control del almacenamiento y del procesamiento de datos. Así que hoy, quien controla el mundo es quien controla el programa que controla los datos. Junto con el anuncio de Kodak, hay otro anuncio de tecnología de imagen de 1981 que considero igualmente emblemático como forma de representación programática.
Y este es el anuncio de Sony, ¿no? de un grabador profesional, el Betamax SL5800, y que ha sido citado en algún libro de Marta Rosler, y me parece absolutamente extraordinario, ¿no? Experimenta la libertad del control total, ¿no? Si miramos las palabras, primero, experimentar, libertad y control absoluto, realmente es excepcional. O sea, la máquina nos hace libres a través del poder de control. Y además, en la parte más iconográfica, también me parece extraordinario, ¿no? Que es un poder como el de un presidente de un país, y no de cualquier país, ¿no? Es una metáfora visual explícita que ustedes se acordarán del Memorial de Lincoln en Washington, ¿eh? Que es una obra de 1922. Pero me gustaría hacer aquí un poco de memoria iconográfica y que dará más significado a todo esto, ¿no? Desde la antigüedad clásica, el trono es un símbolo del universo. Es el símbolo del mundo visible y invisible. Por lo tanto, quien se sienta en el trono tiene el control del universo, tiene el control del mundo y de todo lo que contiene, incluyendo evidentemente las personas. O sea, la representación más antigua y más importante se remonta precisamente a Grecia antigua. Y aunque evidentemente es una de las 7 maravillas que ha desaparecido, pero hay descripciones muy claras y además hay monedas que han sido encontradas en fin, que dibujaban precisamente esta estatua, que es la estatua de Zeus en Olimpia, ¿no? Y Zeus parecía sentado en este gran trono, ¿no? Fue una obra realizada por na época, el escultor más famoso de la Grecia antigua, que era Fidias, ¿no? Y fue realizada entre 430 y 438 antes de Cristo. Y lamentablemente parece ser que en un terremoto fue destruida en el siglo V. Tenía unas dimensiones impresionantes, se calcula como 12 metros de alto, y evidentemente Zeus es la representación del dios de los dioses, por lo tanto es el poder máximo que controla todo el universo, todo el mundo y toda la tierra, todos los otros dioses y todos los seres humanos. Aquí tenemos una otra representación para que uno vea también la escala en relación a los seres humanos, que son, se quedan ahí casi como hormigas. Y después está el Coloso de Constantino. El Coloso de Constantino, como sabéis, Constantino de Roma fue el emperador en el siglo IV y fue el primer monarca absolutista y que subió al trono, según él, por derecho divino, ¿no? O sea, de la estatua solo restan algunas partes del cuerpo, pero con estas partes se calculó que su dimensión era de 12 metros de alto, así como Zeus. Bien, y por ahí seguimos, porque una vez Constantino precisamente ha reconocido el cristianismo en el siglo IV como religión de Estado y la ha legalizado, inmediatamente la figura de Dios sustituyó la iconografía pagana griega por la católica, ¿no? Así que Dios pasó a tener el control del universo, de la tierra y de los hombres, ¿no? Lo llaman el Cristo Regio, que también lo llaman el Salvador. Aquí una otra representación del siglo XVIII, en la que vemos también con María y José. Bien, a partir de esto, ¿qué se ha hecho con esta iconografía
en nuestro contexto contemporáneo. Una de ellas ya hemos visto, ¿no? Que es Lincoln. Y después, otra que seguramente todos se acordarán, que es Netflix, ¿no? El famoso anuncio, y esto es de 2013. Y a partir de ahí hay un salto que nos parece casi inevitable, ¿no? Aquí está Trump, está Putin y evidentemente sentado en el trono Xi Jinping, ¿no? Que asume prácticamente este poder divino, el poder de Zeus, el dios de los dioses. Esta es una pieza de estudio de diseño y que propone, digamos, esta relectura iconográfica en plan actualizado. Bien, ¿qué estamos viendo? Los programadores de determinado programa son funcionarios de un metaprograma y no programan en función de una decisión suya, sino en función del metaprograma. Esto también está escrito por Flusser en 1983 en Ensayo de la Fotografía. Entonces, de la misma manera que un individuo, una sociedad que se encierra en su pequeña cultura, no puede ver más allá de sus fronteras y no percibe las limitaciones que esta pequeña sociedad le impone, también se crean segmentaciones representativas que promueven esta separación de los individuos de otras realidades posibles, que son banidas por el efecto que hemos comentado de infrarrepresentación. Suponemos que nuestro actual sistema democrático nos da la libertad de ver, de pensar, de imaginar lo que queramos. Pero, sin embargo, lo que constatamos cada vez más es que las masas ven, piensan y reproducen lo que les llega filtrado a través de los mecanismos de hiperrepresentación. La opinión pública, hoy quizá más que nunca, centrada en las redes sociales, en los canales de comunicación en red, es asustadoramente coincidente. Incluso los juicios críticos se articulan según la adaptación a determinadas tendencias o modas del momento. Bien, los estudios sociales coinciden en que en general las personas sienten miedo de parecer diferentes, distintas a los demás. Y de hecho, es una reacción ancestral frente al otro, ¿no? Al desconocido, al diferente. Y es una reacción ya desde nuestra prehistoria, porque en la prehistoria era un indicador de peligro y podría ser el detonante de actitudes sociales, por ejemplo, de exclusión, de aislamiento del individuo, de aquel que era diferente, incluso en formas de agresión. Y si pensamos, actualmente no es muy diferente. O sea, cualquier voz disidente, por ejemplo, en las redes sociales, puede ser castigada hoy en día, por ejemplo, con un acoso virtual, ¿no? Bien, y aquí ya entramos en nuestro último tema, para finalizar, que es la imaginación. Bien, el poder de la hiperrepresentación implica un riesgo quizá aún mayor, que es el de neutralizar y anular la imaginación individual. Si pensamos de una manera más global, o sea, la imaginación es la inagotable fuente humana para descubrir otras visiones posibles, para observar críticamente lo imaginario y para alcanzar nuevos conocimientos. Es nuestro reducto de libertad.
sea, la imaginación, junto con la experiencia y los conocimientos previos registrados en nuestra memoria, son la base, son los cimientos para afrontar problemas complejos y alcanzar nuevas soluciones, ¿eh? Lo que llamamos una inteligencia creativa. Bien, hemos abordado cuáles son los mecanismos para ser visibles e invisibles, ¿no? Para hacer que ciertos eventos o hechos sean reales y que otros no vengan a la luz. Y son tales mecanismos fundamentales para inducir a ciertos comportamientos en las personas, para un control efectivo de sus emociones, de nuestras emociones humanas. Y son nuestras emociones humanas el motor de nuestras acciones y de nuestras reacciones individuales y sociales o colectivas. Bien, entre estas emociones, el miedo es sin duda la más potente por tratarse de una emoción primaria, ¿no? Que implica no solo factores psicológicos, pero también fisiológicos y bioquímicos, ¿no? Humanos. Por lo tanto, el miedo es una forma instintiva, es una estrategia del cuerpo de autopreservación. Y según muchos estudios sociológicos, después del temor a la muerte, el miedo al aislamiento social es considerada la emoción más intensa y determinante para las personas. Y también esto está vinculado, en última instancia, a la necesidad nuestra de autopreservación, a este instinto de autopreservación. Porque desde nuestra prehistoria sabemos que solo podemos sobrevivir en cooperación con los otros. Bien, el cóctel de amenazas, de muerte y aislamiento es indudablemente explosivo para el estado emocional humano. Y esto es precisamente lo que estamos viviendo todos a nivel global con la pandemia del COVID-19. Y para mí era inevitable no tocar en este tema, siendo que, de hecho, somos espectadores, sino actores de algo que jamás ha ocurrido de forma semejante en nuestra sociedad. Por lo tanto, es un cóctel regado además por altas descargas de adrenalina causadas por las noticias diarias de la catástrofe local, de las catástrofes mundiales, ya sean humanas o sociales, pero también las económicas y financieras. Y es probable que jamás nos olvidaremos de este efecto de hiperrepresentación, de esta figura circular con las puntas, ¿no?, del coronavirus, que está por todas partes, además de la representación de las mascarillas y de los símbolos de lavados de manos. Bien, empezamos a preguntarnos, ¿y por qué los desastres, las escenas de violencia, los accidentes, etcétera, etcétera, están cada vez más y más presentes en nuestras vidas? ¿Qué está detrás de su significado? O sea, ¿cuál es, en definitiva, su programa? Me acuerdo de Paul Virilio, que decía que la ciencia y las tecnologías se han convertido en grandes fábricas de catástrofes. Bien, las emociones primarias, como el miedo, pueden generar una parálisis de la imaginación. Y su modo operandi es altamente efectivo. Hacen que las personas se sientan más inclinadas a aceptar los modelos impuestos por los programas y que son difundidos como exitosos, y a renunciar a su propia capacidad y a su libertad creativa. Esto significa una adhesión progresiva al imaginario predominante, además de reiterativo,
generalmente el que impone la hiperrepresentación programática. Bien, este es el proceso de domesticación de la mente y del cuerpo, que son envueltos en este clima de inercia y sometimiento, que son ideales para desencadenar la aceptación y el conformismo incondicional por parte de la población de medidas que no son precisamente beneficiosas para nuestro bienestar, ni a favor de la libertad, ni a favor de los derechos humanos, tal como lo hemos entendido hasta ahora en los sistemas, en principio, democráticos. Por lo tanto, las sociedades telemáticamente interconectadas aceptan sin resistencia este proceso de uniformización a través de las tecnologías, de monitorización de sus usos y de la domesticación de nuestros saberes. Y me gustaría terminar aquí con una referencia a Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientistas, y que nos habla de que toda una cultura puede llegarse a enfermarse. Y el efecto de una cultura enferma, según Damasio, es una parálisis del sistema de raciocinio adulto normal, ¿no? Nuestro sistema de razonamiento, nuestra razón, y que puede tener consecuencias desastrosas. Y precisamente Damasio pone los ejemplos, como se ha comprobado en la Alemania o la Rusia en la Segunda Guerra Mundial, o en la China durante la Revolución Cultural. Esto es otro libro que yo recomendaría, que se llama El error de Descartes, en el que precisamente es un libro muy interesante sobre los últimos conocimientos de neurociencia. Bien, y es precisamente en este sentido cuando entendemos mejor la importancia de replantear una ecología de las imágenes, porque estamos abordando directa y indirectamente formas ecológicas de pensamiento, de sentimiento y de actuaciones en el mundo. Y sería la forma de estarmos preservando nuestro reducto de libertad y de imaginación. Y para acabar, pongo aquí una frase de Roland Barthes en su famoso libro La Mara, y que dice, ¿no? La fotografía, entendiéndose aquí como la imagen, es subversiva, no cuando asusta, perturba o incluso estigmatiza, ¿no? Las formas de violencia, sino cuando es pensativa. Bien, dejo aquí la charla. Yo creo que seguramente habrá muchas cuestiones, muchas preguntas. Y he pasado también una bibliografía que seguramente Diego os enviará en PDF. Aquí también hay como una bibliografía básica de algunos libros que me parecen fundamentales. Y daría paso, por lo tanto, a vuestras cuestiones. Aprovecho para salir aquí del... No salgo de... A ver. Listo. Espera. Claudia, muchas gracias por tu conferencia. Creo que nos ha dejado como unas líneas temáticas bien interesantes, unas reflexiones muy, muy importantes y unos cuestionamientos muy fuertes sobre, en este caso, la realidad que nos está tocando también ahora, o sea, en este momento y cómo esas
representaciones y esos procesos de domesticación que tú llamas, pues cada vez se están haciendo como más evidentes en estos nuevos estados de pandemia, ¿cierto? Pero no quiero pues profundizar mucho en el tema. Quisiera que los estudiantes empezaran a hacer sus reflexiones y sus preguntas hacia ti, y les propondría que fueran levantando ahí la mano para poderles dar un orden como a la palabra y poder organizar un poquito pues la charla. ¿Listo? Nadie. Sí, yo tengo una inquietud Dale, Manuel. que me surgió pues, con el Sí, comienzo de la charla. Hola, Claudia, ¿cómo estás? sí. Mira, tengo una pregunta. Eh, ¿Cree usted que los dispositivos electrónicos automatizados, como lo que estabas hablando al principio de la cámara Kodak, están destruyendo, por así decirlo, el arte de la técnica, ¿cierto? Porque fíjate que antes estaban estos fotógrafos que se tomaban el tiempo de pensar la imagen para tomar la fotografía, y ya la empresa Kodak, pues con su eslogan de que presiona el botón y ya nosotros hacemos el resto. ¿Crees que eso está pasando a gran escala actualmente con muchos dispositivos electrónicos que ya automatizan todo? Entonces está perdiendo esas habilidades de esos artistas que sí pensaban la fotografía o, digamos, dibujar, por ejemplo? Ya hay muchos softwares que automatizan el dibujo o el diseño. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo creo que sin duda. Y yo creo que, y de hecho, un salto se produce ahora con la inteligencia artificial, porque es precisamente el sistema que, que permite lo que antes decíamos, ¿no? De transformar todo esto en modelo. Y el modelo ahora ya no es el modelo que sugiere la imaginación del individuo, sino el modelo que impone la máquina. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial van imponiendo progresivamente sus estilos, ¿no? Cuando mostraban los anuncios de móviles, etcétera, o sea, ¿qué hacen estas tan guapas, tan bonitas, tan, porque ya existe un filtro detrás a través de los sistemas de inteligencia artificial que transforman las fotografías en bellas, en guapas. El mar siempre sale azul, el cielo siempre sale fantástico, se amplían las visiones, ¿no? Como decía el otro anuncio, vamos a ampliar los horizontes, o sea, y de hecho, a través de la cámara se ven situaciones, se ven la realidad de otra manera que la experiencia realmente directa. Y yo creo que esto es la parte preocupante. Y es lo que prácticamente me lleva al final de la charla, la gran cuestión sobre la imaginación. Y esto lo vamos viendo hoy en día, no solo, digamos, en el universo de la imagen, digamos, más popular, sino en el universo del arte, precisamente de la fotografía, del cine, etcétera, etcétera. O sea, hay una normalización, una uniformización de la estética a escala global. Y esto se debe al uso de la tecnología. Muchas gracias. Sí, Una pregunta, Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿qué tal, Francisco? Eh, Hablabas ahorita acerca de la domesticación Sí. y de la uniformación del sujeto. Uh-huh. Y me preguntaba si es posible llegar a afirmaciones como en este ejercicio de homogenizar una cultura. Sí. ¿Es posible que la globalización nos lleve a una crisis de la identidad o a una única identidad? Claro, si preguntamos precisamente por el
¿no? Lo que tienes que cuestionar dentro de todo esto es, ¿cuál es el interés del programa? En el sentido de unificar, ¿no? De homogeneizar las personas, y qué es lo que le esto. Claro, el individuo pensante, el individuo que pone su capacidad imaginativa para resolver problemas y ver la realidad de una forma crítica, no es un individuo muy útil para el sistema, ¿no? ¿Qué significa? En el momento de que todas estas tecnologías lo que están produciendo precisamente formas de hiperrepresentación programáticas y que son progresivamente asumidas por masas de población, ¿no? Esto significa también el individuo, desde el punto de vista de su punto de vista crítico, personal y subjetivo, ¿no? Va a caer precisamente en el proceso que hemos hablado de infrarrepresentación. Esta su participación está absolutamente casi como anulada dentro del sistema, ¿no? Y es por esto que las voces disonantes suenan cada vez menos. No interesa dentro del sistema, a no ser que esté dentro de las estrategias del propio sistema, tener individuos o de voces críticas que puedan favorecer otro tipo de representación, otro tipo de imaginario. No sé si te contesté. Sí, quisiera, si alguien más no tiene otra pregunta, hacer una Sí. contrapregunta respecto a lo que estás diciendo. Quizás la oposición se genera en las artes mediáticas, los new media, que piensan críticamente respecto a estas temáticas. Sí. Pero como estás diciendo, son como alejados o ignorados pues, por las grandes masas que no logran pues como llegar a estas reflexiones. ¿Qué artistas podrías como mencionarnos que reflexionen en torno a esta temática que estás abordando? Sí, no, y esto sin duda. Yo creo que, digamos, los artistas, sobre todo dentro de nuestro contexto, el art, como lo llamamos, continúa siendo este reducto de imaginación, ¿no? Felizmente. Pero es muy interesante si usted analiza, pero ¿qué pasa? Los artistas están ahí y están produciendo, pero sus canales son extremadamente reducidos para llegar realmente al gran público. Los grandes museos en el mundo, los grandes museos de arte contemporáneo, hasta hoy no integran este discurso. Sí que van integrando discursos pseudocríticos, para no decir que, bueno, que no generan ninguna crítica al sistema, pero no los verdaderamente críticos. Digamos, estos pequeños reductos de imaginario crítico son reducidos a festivales, ¿no? Donde se presenta una vez, ¿no? Y bueno, con un público quizá hay 50 personas. En fin, los vehículos de difusión son extremadamente reducidos. Vale, tenemos ahora las redes sociales, tenemos internet y tenemos la posibilidad de difundir quizá los vídeos o audiovisuales, etcétera, a través de las redes. Y esto, sin duda, es mejor que nada, ¿no? Y es mucho mejor que antes, que no habían estos sistemas. Pero aún así, la forma como llegan y al número de personas que llega a este tipo de producciones es extremadamente limitado. Yo creo que, en fin, yo
que seguir haciendo y es fundamental que se haga, ¿no? Porque son estos reductos de nuevos imaginarios, ¿no? Pero de esto al paso de que realmente tenga una representación dentro del sistema, lo veo como muy alejado. Bueno, Sebastián, creo que tienes la mano por ahí levantada. Sí, buenas tardes. Hola. Profesora Clara, tengo de pronto si puede, por favor, profundizar. En una de las lecturas aparecía el tema de los sistemas retroactivos. Y hacía como el ejemplo de las prótesis, que es como un sistema retroactivo, pero decías que en el escrito estaba que no se podían referirnos, no nos podíamos referir a los sistemas retroactivos o a las prótesis con los sistemas telemáticos y de telepresencia, ¿sí? Porque no es, decías que es como algo, no es una prolongación del yo, del sujeto, dice, sino de otra representación de este sujeto en bases de datos. Yo no sé si pues yo lo entendí, porque yo veo que los dispositivos actuales, el celular, ¿cierto? Para mí son como una prótesis actualmente de muchas personas. Así que si no se usan estos dispositivos, se sienten como discapacitados de poder salir, y bueno, ahorita con la situación actual, pues de poder tener contacto con los demás o de poder comprar algún producto. Entonces no sé si también esa comparación de prótesis también se aplique al uso de los dispositivos móviles, que nos hemos vuelto pues muy dependientes de ellos para todas las cosas en nuestra cotidianidad. ¿O eso solamente se refiere al tema de la representación? Vale. No, muy interesante tu pregunta. Claro, yo normalmente hago una diferenciación entre sistemas retroactivos y sistemas interactivos, ¿no? Yo creo que esto, de hecho, es una cuestión básica y que tiene su importancia, ¿no? En el sentido de que la retroacción siempre es un sistema cerrado dentro del sistema, mientras la interacción es un sistema abierto, es un sistema que permite introducirse nuevos datos, ¿no? La retroacción es un sistema cerrado que no permite introducción de nuevos datos. Y esta básicamente es una diferencia bastante importante, ¿no? Cuanto al tema de los dispositivos móviles, que no sé cómo se llaman en Colombia, celulares o móviles o... Sí, celulares es como más común en Colombia, celulares. ¿Cómo se llama? Celulares, más común aquí la palabra celulares. ¿Ah? Celular. Celulares, sí, celulares. Vale. Celulares, bien. Entonces, los celulares, de hecho, no son una prótesis, creo, desde mi punto de vista. Yo diría más bien, si quisiéramos utilizar ahí un término, yo creo que más bien son una extensión de las personas, ¿no? Una extensión en el sentido de que hay una identificación con el dispositivo a través de la sustitución de la forma de comunicación por medio de la tecnología. O sea, yo ya no me comunico con el otro, ¿no? Y ahora todavía menos, ¿no? No podemos encontrar con nadie. Pero bueno, pero esto ya no es una cosa nueva, ya sabemos que progresivamente las personas se están apartando cada vez más y progresivamente es más interesante hablar por WhatsApp do que realmente encontrar con la persona. Porque todo, en definitiva, es un ahorro también de energía, ¿no? O sea, en el sentido, yo para encontrar con una persona necesito de tiempo, necesito de salir, necesito no sé qué. Con el WhatsApp es una cosa inmediata.
Y además puedo colgar cuando no me interesa, ¿no? Si estoy con una persona, simplemente no le voy a girar la espalda e irme. Entonces, claro, las relaciones sociales son relaciones complejas y exigen de las personas también una energía y una capacidad emocional especial. Precisamente los celulares como una extensión de la persona, lo que tiene la misma función de lo que yo decía como imagen interfaz. Están entre yo y el otro. Funcionan como la interfaz entre el individuo y el otro. Y por lo tanto es no una forma de comunicación, sino una barrera social. Gracias. Juanca, tienes abierto el micrófono. ¿Hay alguna otra pregunta? Proponer también una reflexión a partir también de lo que la profesora Claudia estaba comentando. También mucho la cuestión de lo humano por encima de lo tecnológico. Es que, digamos, en las lecturas o en este tipo, digamos, de lecturas que se hacen, generalmente pareciera que la tecnología es como el coco o como la mala, digamos, en el asunto, y me parece que detrás de la tecnología siempre hay seres humanos, y creo que es el meollo del asunto, porque de todas maneras pienso que la tecnología ha sido un gran valor, digamos, es un gran valor que tenemos para poder afrontar situaciones pues como la que estamos viviendo. Quisiera proponer, y ahí le compartía un enlace de cómo por lo menos el gobierno de Bogotá, de Alcaldía de Bogotá, a partir del día de hoy, dispuso para conocimiento, digamos, público, toda la información relacionada con el coronavirus y la expansión de esta situación, que no sé si usted lo conozca, y pues que tiene que ver un poco con esa transparencia que usted ahorita comentaba, en el flujo, digamos, de la información, de que sea transparente desde las instituciones a los ciudadanos, pero desde los ciudadanos hacia las instituciones. Entonces, simplemente que nos pudiera hablar un poco sobre eso, porque es una cuestión, digamos, de seres humanos y no de tecnología. Creo que la tecnología nos permite el mal y nos permite el bien, pero detrás están las decisiones que como seres humanos podamos tomar, y ahí creo que está el meollo del asunto, que es donde a veces siento que el discurso no tiene ese foco. Gracias. No, y sin duda tiene usted toda razón. Yo creo que las tecnologías han hecho de nuestra sociedad una sociedad absolutamente sui generis, ¿no? En el sentido, precisamente, bueno, si estamos aquí, yo en Barcelona, ustedes en Colombia y seguramente cada uno en otra ciudad, es precisamente debido a la tecnología. Por lo tanto, está claro que la tecnología nos trae enormes ventajas en todos los sentidos, como personas y como seres humanos. Pero a lo que iba precisamente mi charla, no es simplemente rebajar, digamos, la tecnología desde un punto de vista crítico y de que todos los dispositivos son evidentemente factibles de tener esta otra vertiente. Creo que lo más importante es ser conscientes de este otro lado de las tecnologías. Y a mí me da a veces la sensación que la gran mayoría de las personas no lo es. Y no se da cuenta del trasfondo de toda esta situación. Y ahora, en fin, usted ha puesto el ejemplo de lo que está ocurriendo en el gobierno de Bogotá. Y, en fin, yo no puedo hablar nada porque evidentemente no lo desconozco.
Pero te voy a contar lo que pasa, por ejemplo, aquí en España, que yo creo que el tema de la pandemia es extremadamente más grave de que en otros países, ¿no? Y espero que Colombia también se mantenga dentro de estos países donde la expansión, la situación en España es muy, muy grave. Y desde que empezó todo esto, evidentemente empezaron también las situaciones en las redes sociales, en Internet, y todos los gobiernos precisamente trabajando con esta idea de la transparencia. Vamos a ser transparentes, vamos a dar los números, vamos a etcétera, etcétera. Bueno, el resultado de esto, y ya llevamos ahora 7 semanas, el resultado de todo esto es los números de contagio son falsos, los números de muertos son falsos, ¿no? Y esto dentro de una política de transparencia que cada día hay una presencia del gobierno en la televisión pública española explicando transparentemente cómo está la situación. Y de repente vienen las funcionarias y dicen, pero señores, no puede ser, estos números no corresponden con los números de entierros que estamos haciendo. En Barcelona, por ejemplo, han dicho claramente, es 3 veces más de lo que dice el gobierno. Bien, y ahí estamos nosotros como público frente al sistema transparente del gobierno. En fin, yo creo que todo tiene su vertiente positiva y su negativa, ¿no? Hay que ver cómo vamos a manejar esto. Ahora, tanto en Alemania como en España, quieren implantar un sistema, una app, ¿no? Una aplicación para el teléfono móvil que las personas deben instalar y que va a hacer un rastreamiento de esta persona en función de su salud, ¿no? Bien. Y esto, desde el punto de vista público, es vendido para las personas como algo extremadamente positivo, porque si andas por la calle y pasas cerca de una persona que está contaminada o posiblemente pudiera estar contaminada, te va bien. Y con esto lo que está haciendo es rastrear toda la población, como lo hace ya en China, ¿no? Rastrear toda la población, todos tus movimientos, todos tus datos, incluso de tu cuerpo y de tu salud. Bueno, esto es ser transparente. Entonces, claro, yo creo que todo tenemos que ver en función de los pros y contras. Y ahí está la dificultad. Y nosotros como seres humanos, como acababa de comentar, tenemos una situación excepcional por el medio. Y la excepcionalidad está precisamente en el factor de las emociones humanas. Y este cóctel con la inclusión social es cóctel realmente explosivo para nuestras emociones y para nuestra situación. Y con esto, evidentemente, tenemos aquí un campo muy propicio para que las personas acepten sin resistencia. Claudia, te perdimos en la última parte del comentario anterior. ¿Lo puedes repetir? Excúsanos. ¿Qué parte habéis perdido? La última parte de la última respuesta. No, lo que comentaba precisamente es esto, o sea, estamos inmersos en un momento muy especial en el que estamos lidiando no solo, digamos, con el tema social y humanitario, estamos lidiando con personas
en que el factor, este cóctel que yo llamaba entre el miedo y el temor de la exclusión social, es un cóctel realmente muy explosivo para las emociones humanas. Y es por esto que evidentemente la disponibilidad, o sea, la disposición para que exista, digamos, una aceptación sin resistencia a todo aquello que imponga los gobiernos, los militares o lo que fuera, es mucho más clara, ¿no? Bueno, Claudia, por aquí nos hacen otra preguntita. Blanca nos pregunta que si podría ser tan amable de ampliar un poco más el concepto de poshistoria. Pues estoy dándole la pregunta porque ella está un poco afónica, entonces me pido el favor. Ah, sí, vale. Bueno, de hecho, el concepto de poshistoria yo creo que es uno de los conceptos quizá más importantes y que no empieza en el siglo XXI, empieza en nuestro siglo XX, ¿no? Y precisamente Willem Flusser ha sido quizá entre los 2 o 3 teóricos que inicialmente han tratado y abordado el tema de una manera muy interesante. Hubo antes que Flusser algunos teóricos que introdujeron este concepto de poshistoria, pero de hecho Flusser fue el primero que lo relacionó directamente con el uso de las tecnologías. Hay un texto suyo muy interesante en el que él dice precisamente que a partir del momento en que la informática se expande y se genera una nueva situación, la historia nunca más será contada como era tradicionalmente contada, ¿no? Este ejemplo que puse de este cómic, ¿no?, del asesinato de Bin Laden, me parece igualmente emblemático, en el sentido de que la historia ya simplemente se ha transformado en un relato, o sea, no existe más la constatación y la necesidad de constatación de hechos de lo que llamamos históricamente probados, ¿no? Diga si Bin Laden ha sido asesinado y este es el relato. Este relato simplemente está ahí. O sea, esta generación de muchos relatos sobre los hechos es nuestro momento poshistórico, ¿no? Es el momento en que nos encontramos. Vemos muchísimos relatos, cada uno desde su punto de vista, pero nadie se preocupa como antes se preocupaba. Bueno, vamos a constatar hechos, ¿no? La historia se transformó realmente en un relato muchas veces de ficción. El tema es evidente mucho más complejo. Claro, no tenemos el tiempo aquí para entrar en gran discusión, ¿no? Mauricio, creo que tienes una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vale. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, te escucho. Ok, no, pues frente a lo que iba a plantear, Claudia, digamos que dio respuesta en parte a de lo que hablaba el compañero Juan Carlos, y tenía que ver, yo iba a hablar que precisamente no es un tema de la tecnología, si es como considerar la mala del paseo, como decía Juan Carlos, pues el tema del coco, sino que obviamente detrás de esto hay unas fuerzas dominantes que utilizan la tecnología como ese medio, ¿no?, para ejercer sus controles, como en el Reino Unido. Y ahí lo relaciono específicamente con parte de lo que habla Antonio Damasio en su libro el error de Descartes, Sí. porque él hace, digámoslo así, una afirmación a partir de la teoría de Descartes: pienso, luego existo, una teoría que propone mucha racionalidad ante el actuar del ser humano, Sí. pero que obviamente Descartes, yo lo pongo, digamos, en términos, puede ser de marketing, que es algo con lo que yo me enfrento a diario, y es adquiero, ¿no?, y luego justifico, Sí. basándose mucho en el tema emocional, que quizás somos mucho más emocionales y la razón después, ¿no?, del acto de adquisición. Entonces,
pasa por lo menos con las aplicaciones de dispositivos móviles, en el caso de una muy mencionada en algunos seminarios que tiene que ver con el tema el FaceApp, por ejemplo, esta aplicación que lo convertía a uno viejito, lo proyectaba a uno a cierta edad adulta, y resulta que la gente descarga la aplicación, hace el uso de la aplicación, pero no es consciente de lo que hay detrás de esta aplicación y todo el tema de captación de datos. Entonces, nos impulsa más la emoción de querer interactuar con el dispositivo y compartir con nuestros amigos, o qué límites estamos permitiendo que otros accedan a nuestra información personal. Entonces, de pronto era eso, esa relación directa que puede haber entre lo que propone Damasio con el tema emocional, ¿no? Obviamente durante la intervención se habló mucho de artefactos, veíamos el tema del Huawei, veíamos la cuestión de Kodak, y todo tiene que ver con dispositivos de consumo. Entonces hay varios elementos ahí, la emoción, el consumo, el hecho de que yo compre un celular que permita que el agua se vea más azul, los prados se vean más verdes, pues innegablemente hay un tema emocional. Todas estas emociones quizás son aprovechadas por estas fuerzas dominantes, ¿no? Como una excusa para poder ejercer ese control y dominio sobre las masas. Es quizá la precisión que yo tengo. Sí. Exactamente, me parece perfecta tu intervención. Y yo justamente esto, cuando hablábamos de la cuestión emocional que está en la base de todo, ¿no? Y cuando precisamente comentaba que el ser humano como ser social tiene una necesidad nata de estar vinculado a otros, mismo que sea a través de las tecnologías, esta cuestión emocional es lo que lleva a todos a admitir muchas veces precisamente el hecho de ceder datos a favor, a cambio de recibir conexión, que participar en las redes, estar conectado y recibir likes. Ahora tan de moda recibir likes en redes sociales. Es toda una cuestión emocional de fondo que es muy importante, sin duda. Bueno, me sorprende que hay aquí algunas mujeres, pero no hablan. Esto me sorprende. Tengo a Adriana, Daniela y Blanca. Me gustaría ver la posición de las mujeres, porque de hecho... Estaba mal de la voz, pero Blanca creo que hizo su aporte. Porque de hecho yo creo que el tema de la mujer, que no hemos tenido, digamos, tiempo, duda la cuestión femenina es una cuestión importantísima dentro de todo este contexto que estamos hablando, ¿no? Y precisamente yo creo que es uno de los imaginarios más afectados por toda esta problemática del sistema y de la hiperrepresentación. Como la hiperrepresentación de lo femenino está produciendo cambios bastante radicales en la visión de la mujer a través de las redes sociales. Yo tengo una apreciación, pues más que una pregunta, con respecto a lo de los dispositivos, la pandemia pues actual y la parte del control, porque es a lo que vamos, o sea, lo que va a seguir después de que se levanten las cuarentenas, que la gente pueda salir, o sea, digamos ahorita casi que en nuestras casas estamos en los balcones panópticos, o sea, tienen un control completo sobre nosotros, porque en ese momento vivimos en mayoría es el miedo, y ese mismo miedo nos tiene pendientes de todos, digamos, de los canales nacionales, de cuando el presidente habla, nos tiene pendientes de los dispositivos, que es lo que nos está llegando. Estamos aceptando casi sin cuestionarnos nada la información que nos dan, digamos lo que decías, la parte de las estadísticas,
Yo creo que sucede en muchos países que realmente las estadísticas que nos están dando no son realmente las que son, ¿cierto? Para creer. Y estamos ingiriendo toda esa información sin cuestionamiento alguno. Y al mismo tiempo estamos aceptando, después de esto, va a ser mucha la información que tenemos, que tienen de nosotros, y creo que el control va a ser masivo, porque lo que ponías en el caso de China, ellos casi que no tienen privacidad, o sea, ellos están totalmente grabados cuando salen, lo que compran, todo, pero es algo que ellos han decidido aceptar, por así decirlo, porque se sienten seguros, porque también les están hablando como no, igual es que dentro de nuestras cámaras también estamos viendo el control que tienen con sus alimentos, con todo, y les venden una idea de seguridad, que es a la que seguramente vamos el resto de países a aceptar después de esta pandemia. Entonces creo que el control que se va a ejercer va a ser muchísimo mayor. Sí, el control que ya se ejerce, ¿no? Entonces era precisamente el ejemplo este de esta app, ¿no? Que quieren que toda la gente instale en sus teléfonos móviles y que seguramente llegará a Colombia, llegará a Brasil, llegará a todos lados, y que permite un rastreamiento absoluto de todo el movimiento de estas personas. Y las personas seguramente lo van a hacer por el miedo, ¿no? Y por la promesa de una seguridad que, bueno, ya veremos si realmente es así, ¿no? Sí, es un tiempo muy excepcional en la vida de todos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me queda como en el ambiente como dos líneas. Una es, pues, como ese miedo posapocalíptico. De alguna forma, todos tenemos un poco la imagen de Walking Dead puesta en nuestro... por los problemas que generará seguramente esta pandemia en un futuro y de los que ya estamos sufriendo. Y esa, una de las frases que pusiste en tu presentación, que habla de los programadores como funcionarios de un metaprograma. Yo diría que ni siquiera son los programadores, sino todos incluso los creadores, ¿no? Todos como cuando hacemos algo, estamos en este momento más que en cualquier otro, dependiendo o terminamos siendo funcionarios de un programa que es más grande que nosotros, ¿no? Me intranquiliza por un lado mucho eso, pero por otro lado quiero ver ese otro lado positivo del que hablas y de esa posibilidad, y me quedaría un poquito más con eso para poder dormir mejor, de esa capacidad como resiliente de la creación misma, ¿cierto? Exacto. Y el salirme, entendiendo el problema, cómo me salgo de ese estándar y cómo intento hacer una creación por, si me permite el término, como por fuera de la caja. Exactamente. No, yo creo que básicamente, digamos, el mensaje final, me parece que es muy acertado lo que dices. El mensaje final es esto, o sea, nuestra imaginación es nuestro reducto de libertad, y es a esto que tenemos que ir, es preservar nuestra capacidad imaginativa, que es nuestra capacidad de interpretar la realidad, de tener una visión crítica delante de todo y de generar nuevas soluciones. Pueden ser soluciones creativas, soluciones artísticas, soluciones de diseño, soluciones de muchas maneras, pero sobre todo preservar la imaginación. Y la imaginación es, sin duda, digamos, el factor clave de nuestra resiliencia, ¿no? Y es por ahí por donde tenemos que tirar, creo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay más preguntas o vamos ya como cerrando la charla del día de hoy. De cualquier forma, si después ocurre, en fin, analizando cualquier cuestión, sin duda, con mucho gusto, tanto Mario como, en fin, la propia universidad puede transmitirme vuestras preguntas
y yo con mucho gusto contestaré. O sea que a veces, claro, los temas tardan un poco, ¿no? Hasta que uno haga sus reflexiones. Yo con mucho gusto estaré encantada de contestar vuestras preguntas. Te tomo la palabra, Claudia, entonces, y entonces si les parece bien, si tienen algún tipo de preguntas, yo puedo como ser el repositorio de las preguntas y luego me pongo en contacto con Claudia, ¿les parece? Perfecto, muy bien. Mil gracias. Pues muchas gracias a todos. Y sobre estos tiempos es mucha capacidad imaginativa, mucha creatividad para estar en casa. Y sobre todo, bueno, tenéis mucho que estudiar también, así que mucha resiliencia y que todos saldremos de esta sin duda. Muchas gracias, Muchas Claudia. gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Que estén todos Muchas bien. gracias. Muchas Igualmente. Y hasta la Bueno, próxima. hasta la próxima. Chao, Claudia, que estés muy bien. Chao.